quiero hablar de el arrepentimiento verdadero. Yo sé que cuando hay a veces estos temas es de generar preguntas en nosotros y poder decir por qué arrepentimiento verdadero, y lo vamos a ir desarrollando. Dios, hermano, sabe que nunca seremos perfectos, pero aún así Él nos ayuda cuando buscamos ser más como Cristo. Cuando nosotros procuramos obedecer lo que la palabra del Señor enseña y oramos para que Él nos ayude para cambiar nuestra conducta y poder imitar a Cristo, el carácter de Cristo, Él siempre, siempre va a ayudarnos. Pero cuando nosotros nos esforzamos y a pesar del máximo esfuerzo que nosotros hacemos para poder lograr ese estilo de vida, a veces recaemos en viejos hábitos pecaminosos. Cuando eso sucede, entonces es que debemos nosotros reconocer que algo no anda bien en la relación con Dios. Y hablo a la iglesia, hermano, porque a veces hay un conformismo en nuestra vida cristiana, porque nos acomodamos a pensar que está bien. Pero el llamado del Hijo de Dios es que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Esa es la meta. Entonces no hay algo que pueda suplantar o de alguna manera recompensar a algo que no está bien. Y a veces cuando recaemos en la misma falta o en el mismo pecado, es porque hay una razón, y es porque quizás no ha habido un arrepentimiento verdadero en esa área o en ese hábito que nos hace caer en pecado. Por eso es necesario que haya un verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo, hermano, cuando comenzó en la iglesia de Corintios, él estaba batallando porque había tanta situación adversa para que los cristianos siguieran una vida que le agradara a Dios, porque tenían muchas influencias. Él les escribe la primera carta y luego de la primera carta, después de reprenderlos y instruirlos, seguían cayendo en las mismas faltas porque había mucha influencia y algunos se volvían a las antiguas prácticas que tenían. Entonces él escribe una segunda carta. Y en esa segunda carta él es un poquito más fuerte o más específico en poder apuntar a aquellas cosas que quizás estaban fallando o que no se habían arrepentido a pesar que estaban dentro de una comunidad cristiana. A veces en el cuerpo de Cristo, en la iglesia o en la congregación donde nos reunimos, hermanos, a veces hay un conformismo por no apuntar las áreas en las cuales le estamos fallando al Señor y las cuales se necesita un verdadero arrepentimiento para que no haya esa práctica o ese volver a caer en la misma falta. Por eso es que él les escribe ahí en 2 de Corintios capítulo 7 verso 8 y 10. Y él dice ahí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo
produce muerte. Y eso es lo que él estaba trayendo palabras a la iglesia de Corintios, haciéndole saber que siempre la reprensión o el llamado de atención siempre es necesario, hermano, para poder seguir caminando hacia la dirección de poder formar el carácter de Cristo. Y la iglesia, el cuerpo o todos los miembros del cuerpo debemos procurar cada día que pase, mirar cuánto los estamos acercando a ese carácter que Cristo modeló. Por eso Él se hizo como uno de nosotros. Ahora, nosotros, hermanos, el poder superar las actitudes y comportamientos pecaminosos comienza con un arrepentimiento genuino de esa área en la cual estamos fallando, y no debemos conformarnos, hermano. Insisto en eso porque a veces uno hace la evaluación personal y dice: oh, me estoy portando bien en esta área, por lo tanto lo demás como que queremos compensarlo con aquello que nosotros estamos haciendo bien. Pero el Señor nos llama a una vida íntegra, hermano. Es decir, a una vida completa de todo nuestro ser. Debe haber integridad como miembros del cuerpo de Cristo y reconocer aquellas áreas en las cuales nos llevan a caer en faltas o pecados. Y nosotros nos conocemos, hermano. Nosotros sabemos cuáles son las áreas que de repente constantemente vamos y fallamos en la misma área. Pero como no se nos dice nada y a veces seguimos caminando, asistiendo a las congregaciones, participando de todo, pensamos que todo está bien. Pero no, a veces es necesario, y ese es mi propósito ahora, el poder traer esta exposición para que nosotros podamos examinarnos, hermanos. Y ahí está individualmente usted y el Espíritu Santo el que sabe si hay alguna área en la cual necesita haber un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, hermano, incluye varias áreas. Y primero, una convicción. Cuando digo convicción es que debe haber un convencimiento de que sí hay una área que no me ha arrepentido y no se la he entregado al Señor, por lo tanto no hay un cambio. El Espíritu Santo revela nuestras áreas de pecado y nos convencerá de nuestra falta. Es el Espíritu, pero para eso tenemos que darle espacio. Y no ignorar la voz del Espíritu cuando Él nos está hablando a través de una palabra, a través de una alabanza o de alguna intervención de un hermano que el Señor lo usa para poder traer corrección o reprensión o restauración. Debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero debe haber convicción, es decir, estar convencido: si tengo el problema, si tengo esa área que me afecta. Y uno sabe, hermano, en aquello que falla y que es recurrente. Y yo sé que a veces no hay intención y que no lo hace uno a propósito, pero si la área no se ha tratado, no nos hemos arrepentido, es decir, cambiado o entregado al Señor, confesado, siempre va a estar allí haciendo el efecto, donde el enemigo siempre va a tratar en esa área en particular. Y usted puede poner cualquier área de pecado. Yo he hablado otras veces de las áreas de pecado. Es el terreno donde se desarrolla el pecado. Si hay un terreno, hermano, el enemigo va y te provoca. Pero como hay un terreno fértil allí, por ejemplo, si alguien es muy enojado, ya te va a llegar con algo que te va a exaltar. Y quizás el pecado, no porque seas enojado estás en pecado, pero como esa es una área, tú tienes que entregársela al Señor. Hay algunos que les gusta también decir mentiras, y hay algunos que le ponen de color, ¿no? Y dicen: no, es blanca, es rosita. Algunos piensan que la mentira negra es aquella que va a traer un efecto bastante
doloroso o de un perjuicio catastrófico, pero mentira, hermano, es mentira. Como sea, del color que la ponga. Entonces uno tiene que ver cuáles son las áreas. A veces inconscientemente la persona tiende a mentir en cosas tan sencillas y piensa que todo está bien porque así lo ha concebido. Es ahí, esa es una área, hermano, donde no ha habido un arrepentimiento genuino y saber que la mentira no le agrada a Dios. ¿Ha leído alguna parte donde dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? Esa es una verdad, hermano. Por eso es que yo estoy hablando ahora de áreas donde uno tiene que buscar y saber qué es lo que me lleva a fallarle al Señor. Aún a veces en nuestra adoración, hermano, somos quizás mentirosos al fingir que sí estamos adorando al Señor cuando nuestro corazón quizás está muy alejado, porque una adoración genuina es la que está dispuesta a obedecer a Dios en todo. No a cantarle suavecito, sino a obedecerle a Él, y esa es una adoración que el Señor busca. Por eso es que Él dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:23. Hermano, eso tiene que ver con el estilo de vida. Y tenemos que analizarlo para saber por qué es que no avanzo en mi crecimiento espiritual, porque quizás hay ciertas áreas donde no ha habido un arrepentimiento y tiene que ponérsela al Señor para que haya un convencimiento de que necesito una transformación, y Él va a mostrar, hermanos, a través de su palabra el estándar que Dios espera y que debe ser cambiado. Si nosotros miramos a Jesucristo como el modelo a seguir, siempre nos vamos a dar cuenta que hay áreas que necesitan ser corregidas. Y una vez nosotros tenemos ese convencimiento, entonces debemos de pedir la ayuda del Señor. Y es allí donde el Señor interviene y te ayuda, porque no estamos solos. Juan capítulo 16, verso 8 dice que cuando venga, hablando del Espíritu Santo, puede leer todo el capítulo 16 de Juan, pero dice el verso 18 específicamente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu, hermano, el que se encarga de a nosotros podernos dar esa convicción, de poder decir: sí, necesito corregir esto. Estoy convencido que estoy mal. Estoy convencido que necesito hacer un cambio en esta área. Sobre todo cuando hay frecuencia en la falta. Y sabemos nosotros que eso nos causa una baja en nuestro nivel espiritual. Porque recaemos en lo mismo, en lo mismo. Y puedo quizás en un momento redarguirme o tener remordimiento, pero hasta que haya arrepentimiento y confesión, hasta entonces, hermano, va a haber libertad. Segundo, o el siguiente paso después de haberme convencido que tengo esa área que me está afectando. Y uno puede hacer un examen, hermano, cada vez que falta, dice: ¿por qué es que fallé aquí? ¿Por qué dije esa mentira? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué hice trampa? Y cualquier lista que podamos hacer ahí, uno sabe en qué le está fallando. Entonces, al convencerse que está ahí, el siguiente paso es el arrepentimiento. Esto tiene que ver con el lamentarse sinceramente de nuestra falta y confesársela al Señor. Ese es un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con el abandono, con una vuelta al contrario de lo que estaba haciendo. Es decir, si
la mentira está constantemente en mis acciones, tengo que procurar la verdad. Si me enojo, tengo que buscar la paz, el sosiego de parte de Dios. Y estoy repitiendo las mismas porque no quiero. Pero usted dígame alguna con la que batallamos. Todo con lo que nosotros batallamos, hermano. Mire, yo siempre a veces digo, cuando hablamos acerca del Señor, oh, que tú eres primero. Y a veces yo me analizo y digo, ay, aquí no, el Señor no fue primero. Fueron mis deseos, fueron mis intenciones. Pero siempre a veces el Señor es primero. El Señor es primero. Pero en cuanto a las acciones que hacemos, yo me doy cuenta y digo, no, tengo que trabajar en esa área, el poder decir, el rendirme completamente a Él para saber si realmente Él es primero. Porque es fácil repetir el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros a veces cuando citamos este versículo, lo que estamos pensando son en las añadiduras, en vez de buscar a Dios primero, ¿no es cierto? Citamos el versículo porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y uno está pensando, vuelvo y repito, en lo que el Señor va a añadir. Pero antes está buscar a Dios primero, que Él ocupe el primer lugar. Y es una lucha constante. Cuando hay decisiones que tomar y uno dice, ¿realmente Dios está ocupando el primer lugar? Hay algunos que se quedaron en casa, hermano. Hoy, que era quizás el único día que podía oír de la palabra de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios, pero ganó otra cosa. Y a lo mejor pudo repetir el versículo, pero allá está en casa. Al llevarlo a la realidad, a la práctica, hermano, nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que arrepentirnos. Un arrepentimiento genuino que cuando tú dices, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, si andas haciendo todo el esfuerzo para buscar primeramente el reino de Dios. Que Dios sea primero en todo y lo demás Él lo va a ir acomodando al tiempo que te quede. Amén. Yo sé que algunos no quieren decir amén porque se van a ir comprometidos. Porque tú vas a tener tu oración personal hoy en esta noche o mañana por la mañana. Y te vas a acordar de lo que te estoy mencionando ahorita. Porque ese es mi propósito. Entonces cuando ya yo sé que voy descubriendo las áreas y me voy convenciendo de que esta es una falta, entonces yo tengo que arrepentirme, tengo que velar o que eso no siga ocurriendo. La verdadera tristeza nace al reconocer que hemos pecado contra Dios, y de eso es lo que les hablaba el apóstol Pablo. Dice, ha provocado tristeza, pero si esa tristeza viene de parte de Dios, es porque el Espíritu está trayendo convencimiento, hermano. Cuando uno se da cuenta y dice, no, aquí sí le fallé al Señor, sí, aquí no lo hice correcto. Entonces esa tristeza es lo que el Espíritu Santo hace, y eso provoca que uno se arrepienta, se aleje, deje aquello y busque la dirección del Señor, para entonces nosotros podemos encontrar, hermano, una respuesta a poder ser firme en esa área en particular. Y cada uno de nosotros sabemos con lo que batallamos. Nosotros como que estamos al frente, a veces batallamos, y esto lo voy a decir de mi persona, con el egocentrismo de estar batallando, decir, quisiera que las cosas salieran bien. De repente te va a despertar el hecho de que, los hermanos te dijeron, qué bonito mensaje, y comienza a levantarte algo, pero uno tiene que darse cuenta, hermano, de que toda gracia y todo don perfecto viene de parte de Dios. Si no fuera por Dios, de que Dios nos diera algo, hermano, nosotros somos siervos inútiles y seguimos siéndolo. Pero uno tiene que estar batallando. Yo con eso
Lucho, de repente alguien te dice, oh hermano, qué bonito mensaje. Y en la humanidad, hermano, hay algo que de repente quieres que ojalá venga otro y me diga lo mismo para confirmar. Pero es ahí donde uno tiene que saber, oh, yo batallo con eso, entonces tengo que estar constantemente recordándome que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de parte de Dios. Que si no fuera por Él, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces ese versículo a mí me lleva a un punto de poder reconocer siempre que la gracia y la misericordia del Señor es la que nos mantiene. Y así cada uno de nosotros, a veces hay áreas con las que cual tenemos que batallar a diario, hermano. Entonces tenemos que ponérsela al Señor. Hermano, ¿cuánto sintió pereza de venir ahora aquí? Sinceramente. ¿Alguno? Mira, gracias, hermano, por su sinceridad. Yo sé que hay varios y a algunos nos da pena, pues. Me voy a bajar porque a veces no lo veo. Veo la mano, pero no veo el gesto de la cara. Pero sí, hermano, y uno está con esa lucha, porque esta naturaleza, hermano, sigue impulsándonos siempre al mal. Pero hay algo dentro de nosotros que es el espíritu que anhela celosamente buscar de Dios, y esa hambre de poder buscar de Dios. Y cuando estás aquí te gozas, hermano, ya porque recuerdas las promesas de Dios, te das cuenta que hay un Dios que es merecedor de toda honra, toda gloria, y a veces a fuerza, pero dice gloria a Dios, aleluya, porque te das cuenta de las verdades reveladas. Pero es allí, de esa batalla diaria que nosotros tenemos, donde mi carne tiene que estar sometida. Porque dice la palabra de Dios que ella no puede ni quiere. Dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a veces nos conformamos, es que la carne es débil, hermano. Por eso me quedé. Ay, hermano, pero déjame decirte una noticia. Dice la palabra del Señor, porque no ha recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu que está en ti debe prevalecer y debes alimentarlo, para que cuando la carne te diga no puedo, el espíritu siempre puede, hermano. Eso es tener un arrepentimiento, un sometimiento a aquellas áreas en las cuales estamos batallando. Y a veces la conformidad entra porque comenzamos a ver para la orilla, para los de lado, hermano, y decimos, pero si yo veo a mi vecino, es cristiano, yo veo a mi pariente, es cristiano, y tiene 2 domingos que ni va, yo por lo menos fui uno. Vaya que conformidad, ¿no? Pero cuando nosotros, hermanos, buscamos más de la presencia del Señor, tú vas a darte cuenta cuánta necesidad tenemos de Él. Por eso Moisés, hermano, cuando iba a salir, él dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy. Porque había caminado un trayecto y él se había dado cuenta, hermano, que solamente la presencia del Señor te puede cubrir de día y te puede cubrir de noche. Por él le dice, si tú no vas, yo no voy. Cuando vienes a la iglesia, hermano, descubre la verdad revelada en la palabra de Dios, que son promesas para ti y para mí. Como hijos de Dios, te das cuenta que dice, mejor es caminar con Dios. Sé que puedo quedarme cómodo allá, sé que quizás lo tengo todo, pero si no tengo la presencia del Señor, vas a estar en peligro. Por eso hay necesidad de un arrepentimiento. Y no estoy hablando, hermano, de pecados quizás que nosotros veamos tan palpable. No estoy hablando de droga, de que es algo muy, o de algún tipo de vicio. Pero los demás que nos están afectando esa relación con Dios son lo mismo, hermano. Es la misma consecuencia. El pecado siempre trae separación de Dios. Mientras no haya arrepentimiento y el enemigo esté ocupando esa área que nos está afectando, siempre vamos a tener esa separación, y por eso a veces no hay gozo en los hijos de Dios. Yo he oído a veces, hermano, que ese hermano, el culto de el domingo no estuvo tan alegre.
Y yo sé que a lo mejor algunos de nosotros hemos dicho eso, porque nos hemos enfocado quizás en otra cosa. Pero al Dios que venimos a celebrar aquí, hermano, al que venimos a exaltar, al que venimos a glorificar, sigue sentado en su trono, hermano, sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Si tú vienes con la intención de adorar al Dios que venimos a buscar y adorar aquí, siempre va a haber un culto glorioso para ti, porque en tu interior corren ríos de agua viva por el Espíritu que ha sido puesto en ti. Por eso es que siempre debe haber esa búsqueda de saber cuál es la área. Dice en Hechos capítulo 3 verso 19, hablando del arrepentimiento, dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay algunos que vienen al culto y se van acalorados siempre, hermano, hablando espiritualmente, porque no se refrescaron en la presencia del Señor. La presencia del Señor en tu vida, hermano, no depende de los cantos, no depende de cómo estuvo el servicio. Depende de que tú le abras el corazón al Señor y dejes que el Espíritu Santo inunde la presencia de Él, y Él pueda darte aquello que tú necesitas. A lo mejor necesitas tú el gozo que no te hace ni decir un gloria a Dios ni aleluya, porque no te alegras de lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando hemos conocido de que tenemos nosotros el privilegio solamente de formar parte de la familia de Dios, hermano, solamente eso es para decir gloria a Dios, aleluya. Tengo el privilegio de poderme congregar con los hermanos en unidad aquí, alabar al mismo Dios y declarar que Él sigue siendo Señor de señores, Rey de reyes, y podamos nosotros tener esa verdad en nuestros corazones. Discúlpeme si voy a tomar cada vez. Pero es lo que nosotros debemos ir descubriendo, hermano. ¿Qué es lo que nos está causando desánimo, tristeza, o quizás de alguna manera incomodidad en las reuniones de nuestra congregación? Cuando el salmista dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí desciende la unción. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo tengo que preguntarme, yo soy parte de los que se unen o de los que separo. Dejo el espacio ahí para que uno reflexione. La actitud que llevo a la iglesia con mis hermanos contribuye a la armonía o al distanciamiento. De repente, hay veces que la persona me ha llamado y me dice: hermano, usted no me saludó el domingo pasado. Yo tengo que decirle: hermana, discúlpeme, ¿sabe qué? Quizás me pasé y iba en mi pensamiento a hacer otra cosa, pero no porque no la quería saludar. Pero gracias porque me llamó, porque yo no lo había notado. Y a lo mejor la llamada fue ya por el día viernes, pasó lunes, martes, miércoles. Imagínense toda esa semana con aquella situación que le afectó. Y qué bueno cuando lo expresa, ¿no? Pero cuando hay algo que puede afectarnos, hermano, uno tiene que saber qué es lo que necesito corregir. ¿Cuál es la área que Dios necesita trabajar conmigo? Como dije al principio, no somos perfectos. Y esta lucha ha venido de generación en generación, y es así porque estamos en esta naturaleza. Y va a seguir haciendo así. Pero lo bueno es que no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque cada vez que llegamos y reconocemos el área donde estamos cayendo, entonces hay que convencerlos: necesito
trabajar en esta área. Necesito arrepentirme, confesar, para que hayan tiempos de refrigerio. Que te pueda gozar en la presencia del Señor. Y por último debe haber compromiso. Además de convencerme que sí tengo una necesidad, que tengo la situación, el área allí, y de arrepentirme, de confesarlo al Señor, luego necesita el compromiso. ¿Cuál es este compromiso, hermano? Es que el arrepentimiento verdadero es dejar de corazón nuestro antiguo camino y avanzar hacia la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Él espera? Si ya identifiqué, me arrepentí, ahora yo tengo que convencerme de lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante? Dios no espera perfección en nosotros, sino un corazón que busque obedecerle. Que siempre haya disposición, porque donde hay un corazón dispuesto, entonces el Señor comienza a trabajar, comienza a obrar. Cuando hay una disposición de poder recibir el consejo, de poder dejar que la intervención del Espíritu comience a operar en nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 10, versos 22 y 23, acerquémonos con corazones sinceros. Yo he explicado esta palabra, hermano, otras veces. Cuando dice corazones sinceros, es que no hay nada oculto. Sincero, esta palabra viene de algo que no tiene cera. Y los antiguos griegos vendían sus artículos de mármol, y a veces las piezas enteras, cuando tenía una reventadura, le ponían cera y las pulían para poderlas presentar, que se miraran bien, elegantes, pero tenían cera. Entonces cada vez cuando había una pieza que sí estaba íntegra, que no tenía ninguna quebradura, este decía, esta es sin cera, que no tiene cera. Nuestros corazones, hermanos, delante del Señor, no puedes ocultarle algo que estás guardando, porque de lo profundo que hay en nuestro corazón, eso es lo que van a hacer las manifestaciones de nuestras acciones. Entonces uno tiene que saber que al acercarse a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Interesante de que nuestra fe y nuestra búsqueda del Señor debe ser constante, lo opuesto a lo que es fluctuante. Fluctuante es vivir una vida cristiana por las circunstancias de la vida. Es decir, hoy estoy acá y gloria a Dios, aleluya, y de repente estás acá y te estás quejando de Dios. Y hay algunos que hasta malas palabras les sale cuando está aquí abajo, porque están por las circunstancias de la vida. Por eso es que el apóstol, escribiendo a los hebreos, dice que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es decir, ¿cuál es la vida a la cual vamos? Uno debe estar determinado. De hecho, nuestro eslogan es eso, o nuestra visión, que al final nosotros estemos determinados a vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Porque si tú no tienes como meta, hermano, eso, ni vas a tener convicción y te vas a acomodar en tu estilo de vida, porque no procuras que el carácter de Cristo se vaya formando en ti. Pero si mi anhelo es tener el carácter de Cristo, cada día que pase voy a poder identificar, teniendo convicción de la falta, arrepentirme y luego comprometerme. Cuando tú te comprometes, hermano, el Espíritu te ayuda.
a superar. Él te ayuda. Si estás decidido, Él te ayuda a poder vencer aquello que tú solo no lo puedes hacer. El Espíritu te fortalece, porque Él es un ayudador, es uno de los atributos que tiene. De hecho, se describe así como paracleto en una frase de cómo fue escrito los atributos del Espíritu Santo. Es un ayudador, alguien que te sostiene, alguien que te va a mantener allí de una manera que si hay un compromiso, Él te va a ayudar. No hay ningún obstáculo para uno poder seguir edificándose dentro del cuerpo de Cristo si tiene propósito, y solamente con un verdadero arrepentimiento en las áreas en las cuales estamos batallando es como nosotros podemos seguir adelante. Y así es donde viene el crecimiento espiritual. Yo les mencionaba que hoy este año ese es mi propósito, guiar a la iglesia a que pueda tener una madurez espiritual, porque no podemos estar estancados, hermano. ¿Sabe cuánto? Nosotros tenemos 9 años aquí como congregación, y en esos 9 años cada uno debe verse para atrás y decir cuánto he crecido, y debe haber un crecimiento espiritual. Yo sé que el Señor ha ido transformando, pero a lo mejor hay áreas que se están afectándonos que no nos dejan avanzar al próximo paso o nivel que el Señor quiere usarte. El Señor te trajo con un propósito aquí a esta congregación, y es que tú glorifiques su nombre a través de tu vida, porque eres un instrumento de Dios en este lugar. Dios tiene propósito y planes con su pueblo, con cada congregación. Todos formamos parte de un cuerpo, y dentro de ese cuerpo hay miembros que deben hacer una función para lo que Dios les ha encomendado. Y nosotros tenemos una función aquí en Centro Familiar Palabra y Acción, y es glorificar el nombre del Señor. Que Él pueda usarte y pueda usarnos a todos para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Veamos la gloria de Dios y podamos ver cristianos firmes. Y voy a copiar aquí la palabra que dijo el hermano allá. No te embeleques. No, en inglés, wiggly. No ahí todos temblorosos. Y cuando se trate de que afirmarte en la fe, te encuentres anclado en la palabra de Dios, hermano, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso busca el Señor. Y que hoy, al reflexionar en este pensamiento, hermano, yo quiero terminar con estas preguntas. ¿Qué área de pecado te está afectando? Y entienda, cuando hablo área de pecado, el terreno donde el enemigo siempre te está tirando la trampa y te hace caer. ¿Cuáles son las áreas con las cuales tú estás batallando? Es tiempo de poder llegar a un convencimiento y reconocer: este terreno me está afectando. ¿Se ha arrepentido de verdad, comprometiéndose a dejarlo? Esa es otra pregunta que a lo mejor está en esa batalla, y todos estamos en una lucha, hermano. No crea que porque estoy exponiendo acá estoy exento de esto. Estamos en el mismo barco. Pero cuando sabemos quién es el capitán, vamos a atender las órdenes que Él nos da para poder ir remando juntos hacia la patria celestial, quitando aquello que estorbe
y siendo de bendición. Mira, porque hay veces, hermanos, algunos dentro de la congregación van en el barco, le han dado estoy hablando metafóricamente, le han dado ¿cómo le llaman? Le han dado el remo y algunos se lo han puesto en sus piernas. El capitán, Cristo, diciéndole a través de la palabra, reme. Ay, que lo hagan los otros. Al cabo somos muchos, pero el remo que te han dado a ti se necesita para que la obra camine para la dirección que el Señor ha dado, porque somos miembros de un solo cuerpo y tú tienes una función que hacer en el cuerpo de Cristo. Mira la área que te está afectando, que te ha impedido que tú puedas seguir remando. Y dile al Señor, Señor, trae convicción. Y ahí Él comienza a obrar, hermano, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Permita que el Espíritu Santo le dé el poder para cambiar. Él lo va a hacer. Nosotros solo no lo vamos a lograr, solamente con el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que trae convencimiento, tú te arrepientes y te comprometes, pero Él es el que te ayuda a que puedas encontrar en la vida cristiana una plenitud de vida. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Que tú puedas descubrir la vida en Cristo en abundancia, hermano. Que tú en medio de problemas tú sigues siendo victorioso, tú sigues proclamando el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Vamos a ponernos de pie.